Corté relación con mi familia después de que se perdieran mi graduación por mi hermana, pero luego me buscaron cuando mi padre estaba muriendo y su último deseo fue que apoyara a mi hermana desempleada. Hola, hace 10 días mi familia se puso en contacto conmigo después de 10 años de no hablarme. Tengo 31 años y a los 21, poco después de graduarme de la universidad, decidí cortar lazos con mi familia y alejarme de ellos. La razón fue la forma en que me trataron en comparación con mi hermana. Tengo una hermana gemela, llamémosla Rebeca. Ella es 12 minutos mayor que yo y, por alguna razón, mi familia siempre la ha tratado mucho mejor que a mí. Ella es prácticamente la niña dorada de la familia y siempre ha sido así. No sé por qué, pero mi familia siempre la ha preferido a ella sobre mí, aunque yo he logrado más que ella. Siempre he sido la mejor estudiante, mejor en deportes e incluso mejor en cosas en las que ella se considera experta, como el arte. Lo que sea, soy mejor que ella en eso, y la razón es porque siempre intentaba superarla de niña, esperando que tal vez eso hiciera que mis padres me quisieran más. Si acaso, solo hizo que me quisieran menos porque probablemente parecía que lo hacía a propósito para menospreciar a mi hermana. No era así, honestamente, solo quería que me dieran el mismo tipo de amor y afecto que veía que Rebeca recibía, pero nunca yo. Siempre la apoyaron y la inscribieron en cualquier clase que quisiera, le compraron lo que quería y tuvo a mis padres en la palma de su mano toda su vida. Para mí fue completamente diferente. Cada vez que pedía algo, me decían que no actuara con derecho y mimada, y hasta para la universidad, cuando dijo que quería tomarse un año que se convirtió en 3 años, nunca terminó yendo a la universidad, así que ni siquiera tiene un título. Yo, por otro lado, fui aceptada en una escuela de negocios respetable porque tenía buenas calificaciones y necesitaba dinero de mis padres para cubrir mi matrícula, pero me dijeron que tendría que sacar un préstamo estudiantil y pagarlo todo en el futuro porque no creían que necesitaban patrocinarme. Incluso después de cumplir 18 años, pensé que eso era muy hiriente, pero necesitaba que me ayudaran con el préstamo, así que no dije nada. Acepté el hecho de que nunca me iban a querer tanto como a Rebeca, así que acepté mi destino. No mantuve mucho contacto con ellos mientras estaba en la universidad y solo volvía a casa en las vacaciones ocasionalmente. Incluso entonces no hablaba mucho con ellos porque después de la secundaria me había distanciado emocionalmente de mis padres para no seguir lastimándome una y otra vez. Cuando estaba a punto de graduarme, los invité a asistir a la ceremonia, pero nunca recibí una respuesta. Intenté todo, llamarlos, enviarles correos electrónicos nuevos e incluso pensé en visitarlos, pero para entonces ya había intentado llamarlos y enviarles mensajes y no habían respondido a nada de eso, así que supuse que simplemente no querían asistir. No fue hasta después de la ceremonia que supe por un par de parientes que no pudieron asistir porque mi ceremonia de graduación fue el mismo día que el primer día de clases de arte de mi hermana y por supuesto, su primer día a los 21 años fue mucho más importante que mi ceremonia de graduación, así que no podían dejarla sola ese día. Era una locura porque ni siquiera estaba yendo a una institución respetable, estaba tomando clases de arte en el colegio comunitario cercano, que estaba literalmente a media hora de nuestra casa. Creo que ese día me di cuenta de que mi existencia no les importaba y preferirían que no los contactara nuevamente. El mensaje fue claro y siempre lo había sido, pero ese fue el día en que decidí que no necesitaba fingir que tenía una familia solo para consolarme. De hecho, no tener una familia probablemente era mejor que tener una así que dejé de hablar con mis padres, los bloqueé en todas partes y terminé con eso. Hice lo mismo con mi hermana porque Rebeca y yo nunca tuvimos una buena relación debido al amor y el afecto que recibía de mis padres. Siempre asumió que era mejor que yo, aunque tenía muchas pruebas para demostrar lo contrario. Era mejor que ella en todos los aspectos, y creo que lo sabía, por lo que era tan insegura de mí y siempre intentaba menospreciarme. Bueno, la broma fue para ella porque ahora estoy en un lugar mucho mejor que ella en su vida. Siempre fue bastante arrogante y presumida, así que nunca nos llevamos bien y no me arrepentí de bloquearla y cortar todo contacto con ellos. Después de eso, no tuve ningún apoyo financiero y también tuve que preocuparme por pagar mis deudas estudiantiles, así que tomé la primera oportunidad de trabajo que se me presentó y, desde entonces, he estado trabajando para demostrarme a mí misma y demostrarle a todos que soy lo suficientemente buena por mi cuenta y no necesito a mis padres para sobrevivir. Las cosas fueron difíciles al principio, pero tenía muchos buenos amigos de la universidad y de la escuela en general que siempre estuvieron allí para mí y me respaldaron, y ahora estoy en una muy buena posición tanto financiera como mentalmente. Durante los últimos 5 años he trabajado en una empresa de productos veganos y recientemente he estado considerando iniciar mi propio negocio.
Me he interesado mucho en el estilo de vida vegano y lo he estado estudiando en profundidad durante los últimos años, aunque no soy vegana, y creo que es un mercado enorme por explorar. Así que he estado considerando empezar algo propio durante los últimos meses y he hablado con un par de personas que estaban dispuestas a unirse a mi empresa. Así que el plan era comenzar a trabajar en mi modelo de negocio y planificar todo en los próximos meses y luego renunciar a mi trabajo una vez que tuviera un par de inversores a bordo y comenzar mi propio negocio. Pero la semana pasada recibí noticias de mi familia de que mi padre estaba en su lecho de muerte y tenía que ir a verlo. Han pasado 10 años desde que hablé con alguien de mi familia y me sorprendió mucho que se pusieran en contacto conmigo, pero cuando supe que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años, no pensé en nada más y dejé todo para regresar a casa. Ya era demasiado tarde, ya que estaba en muy mal estado y no había vuelta atrás, así que probablemente en un último intento por arreglar las cosas conmigo o tal vez solo para hablar sobre mi hermana, me invitaron a visitarlo una última vez. Cuando lo vi, casi me derrumbé en el hospital porque nunca había visto a mi padre así y mi madre me abrazó y fue realmente doloroso, para ser honesta. Por un momento olvidé todo del pasado y solo me preocupaba por mi padre y si iba a poder superarlo o no. Rebecca también estaba allí, pero no hablé con ella porque no hizo ningún esfuerzo por hablar conmigo. Simplemente hizo una mueca y estuvo sentada en una esquina todo el tiempo que estuve allí. Mi madre me habló sobre mi padre, pero ella fue la única que fingió que yo no estaba allí, y eso lo encontré realmente molesto, así que no hablé con ella. De todos modos, realmente no me gusta y no me interesa lo que está haciendo, así que pensé que estaba completamente bien que no nos habláramos y nadie más en la familia parecía molesto con nuestro comportamiento porque sabían el tipo de relación que tenía con estas personas. Esto fue solo una semana atrás y 2 días después mi padre falleció. Todos ya sabían que no iba a sobrevivir, así que mi madre y mi hermana ya habían hecho los arreglos para el funeral y no tomó mucho tiempo organizar todo, así que pude regresar a casa. Pero, desafortunadamente, me obligaron a aceptar algo que realmente no quería hacer antes de que mi padre falleciera. El segundo día de mi visita, Rebecca había ido a casa porque estaba muy agotada en un momento, así que solo estábamos mis padres y yo en la habitación del hospital y luego empezaron a hablar conmigo sobre mi trabajo. Pensé que era algo muy inocente y no pensé mucho en ello porque mi padre estaba literalmente en su lecho de muerte, no pensé que pudieran estar planeando algo nefasto en ese momento, así que les conté que había estado trabajando en una empresa muy exitosa durante los últimos 2 años y me estaba yendo bien. Me escucharon un rato y me felicitaron, pero luego empezaron a contarme lo mal que estaba Rebecca. Dijeron que había abandonado el colegio comunitario en los primeros meses y no se molestó en regresar. No tenía un título y sus calificaciones no habían sido tan buenas cuando estaba en la escuela, así que no podía explicar el vacío en su historial y no asistió a ninguna universidad. Así que no hizo nada hasta los 25 años y luego mis padres empezaron a presionarla para que consiguiera un trabajo, así que finalmente lo hizo, pero nunca pudo durar más de 3 a 4 meses. Regresaba a casa después de unos meses y les decía a mis padres que había renunciado porque era demasiado para ella y no le pagaban lo suficiente. Ni siquiera tenía sentido porque le pagaban exactamente lo correcto, estaba trabajando en empleos mal pagados porque no tenía un título y ni siquiera estaba dispuesta a esforzarse para trabajar duro y ascender. Nada tenía sentido y habían estado intentando muy duro explicarle que sus argumentos no se sostendrían en el mundo real y habían estado peleando mucho con Rebecca tratando de hacerla independiente, pero ella no parecía preocuparse en absoluto por el futuro. No estaba tomando nada en serio y se tomaba todo con mucha calma. Cada vez que mis padres intentaban hablar con ella al respecto, simplemente los ignoraba y, recientemente, dejó su último trabajo hace 6 meses y estaba simplemente sentada en casa sin hacer nada. Me dijeron que estaban muy preocupados por ella y querían que yo fuera quien la cuidara porque después de que mi padre falleciera, mi madre era demasiado mayor y tendría que pensar en su propia jubilación también, ya que estaba a solo un año de retirarse y simplemente no podía seguir trabajando constantemente para mantener a su hija que ya debería ser capaz de mantenerse por sí misma. Honestamente, no tenía idea de cómo responder a nada de lo que decían porque mi padre estaba sufriendo y no quería ser yo quien le rompiera el corazón después de tanto tiempo porque habíamos pasado 10 años sin tener contacto entre nosotros, y en ese momento tenía emociones muy mezcladas. Traté de decirles a mis padres que estaba planeando empezar mi propio negocio y este realmente no era el momento adecuado para asumir tal responsabilidad porque sabía que Rebecca era una carga y no tenía ningún interés en ganar su propio dinero. Estaba totalmente cómoda viviendo del dinero de otras personas y eso es lo que había estado haciendo hasta ahora. La única diferencia era que antes de esto, habían sido mis padres quienes la cuidaban,
principalmente mi padre porque ganaba más dinero que mi madre, pero ahora mi padre me estaba pasando la batuta y diciéndome que tenía que cuidar de mi hermana. Pude entender por qué quería que asumiera la responsabilidad, pero traté de decirles que no sería posible para mí en ese momento, ya que planeaba dejar mi trabajo y empezar algo propio, así que todo mi dinero iría a eso. Pero mi padre me dijo que ya habían gastado mucho dinero en atención médica para él y sus gastos médicos y, incluso después de esto, quería que mi madre estuviera cómoda y esa era su prioridad. Sabía que yo estaría allí para cuidar de Rebeca, por eso contaba conmigo y, de alguna manera, me obligó y manipuló para que aceptara cuidar del futuro de Rebeca. Me hizo prometer que pospondría mis planes de negocio hasta que Rebeca fuera al menos un poco financieramente estable y me hizo prometer que la cuidaría y la apoyaría hasta entonces. Ni siquiera sabía cuánto tiempo tomaría eso, pero aún así dije que sí porque no me sentía cómoda diciendo no a un hombre que estaba en su lecho de muerte, sin importar lo que me hubiera hecho en el pasado. Simplemente no me sentía cómoda con eso. Supongo que eso fue realmente estúpido de mi parte, pero no creo que nadie más en mi posición hubiera podido reaccionar de manera diferente, y si alguien hubiera sido capaz de enfrentar a sus padres en esa posición, bueno, tengo que decir que deben ser realmente fuertes, pero yo no soy así y simplemente terminé aceptándolo. No estaba contenta con ello, pero tuve que hacerlo porque, al parecer, mi padre iba a morir pronto y no podía decir no a su último deseo. También me dijeron exactamente en qué consistía, ya que Rebeca estaba en una relación con un chico de la escuela y planeaba visitarlo porque él trabajaba en otra ciudad pero en el mismo estado. Realmente no podía entender por qué no podían visitarse más a menudo, porque si no era Rebeca, al menos Jared tenía un trabajo y podía venir a visitarla, pero estaban haciendo la relación a larga distancia. Así que, como sea, conozco a este chico con el que estaba saliendo y sé el tipo de persona que es, así que supe al instante que no era bueno que se involucrara con él. Esa misma noche, mis padres me dijeron que Rebeca había estado hablando con este chico durante los últimos 2 años y que la mayor parte del tiempo había sido en línea, pero él había vuelto aquí para visitarla durante un par de semanas durante las vacaciones y esa fue la única vez que se juntaron. Este hombre, llamémoslo Jared, no tiene los valores más sólidos cuando se trata de mujeres. En la escuela, era famoso por coquetear con todas las chicas con las que podía hablar y había sido sorprendido engañando varias veces por sus novias de la escuela secundaria. No lo seguí después de graduarnos, pero escuché de un par de amigos en común de la escuela secundaria que ya se había divorciado una vez y eso también por infidelidad. No sé cuál era su problema, pero sabía que no era un tipo en el que confiaría personalmente. Traté de explicarles esto a mis padres también, pero me dijeron que Rebeca parecía realmente gustarle y los habían visto juntos durante sus visitas a casa y creían que estaban destinados a estar juntos porque se veían absolutamente perfectos y realmente enamorados. Ya tenía un mal presentimiento sobre esto porque estaban en una relación a larga distancia y eso solo significaba que se abrían todas las avenidas para que él engañara sin preocuparse por ser atrapado, ya que estaba en otra ciudad por completo y Rebeca no tenía ni idea de esto. Mis padres me dijeron que querían que pagara los boletos de avión para que Rebeca lo visitara en las próximas semanas porque sabían que ella estaría bastante débil solo después de que nuestro padre falleciera y querían que tuviera a alguien, ya que mi madre estaría demasiado ocupada con las formalidades legales después de la muerte de mi padre y yo obviamente tendría que volver a mi trabajo, así que necesitaría a alguien a su lado y querían que fuera su novio. Hice todo lo posible por decirles el tipo de persona que era y advertirles sobre las consecuencias de esto, pero estaban convencidos de que Rebeca y Jared se casarían en el futuro y seguían diciéndome que tenía que cuidar de estas cosas después de que mi padre se fuera y tendría que asumir el gasto de la boda en el futuro también. Estaban bastante convencidos de que Jared era el hombre perfecto para Rebeca y realmente no podía hacerles entender que no era el tipo adecuado. Después de que mi padre falleciera, llevé a Rebeca a un lado en el funeral y le dije que sabía sobre Jared y luego traté de advertirle sobre las consecuencias. Había conocido a Jared y su comportamiento de Casanova durante mucho tiempo y no creía que fuera bueno que estuviera involucrada con él, pero al igual que mis padres, también ignoró mi advertencia y me dijo que había cambiado y ella lo sabía. Me dijo que estaban enamorados y sabía que él nunca la engañaría ni haría nada para lastimarla, así que no estaba muy preocupada por mis advertencias. Me agradeció por preocuparme por ella, pero luego me dijo que simplemente apreciaría la ayuda financiera y que no necesitaba que fuera su madre y tratara de tener algún tipo de vínculo emocional con ella. Simplemente no era necesario. Eso fue un poco cruel y hiriente y ese día después de esa conversación, decidí que iba a hacer exactamente lo que ella dijo. Mi padre solo me había dicho que la cuidara financieramente, no había dicho nada sobre el factor emocional.
Así que de alguna manera tenía razón en lo que dijo y decidí que iba a mantenerme emocionalmente distante de mi familia porque tenía cosas mejores que hacer y concentrarme en mi trabajo. Después del funeral, volví aquí y ha pasado una semana desde entonces. 2 días después del funeral, mi madre me dijo que reservara los boletos de avión para que Rebecca fuera a ver a Jared y hice lo que me pidió. No me molesté en comprobar a nadie después de eso porque me ocupé de mi trabajo. Sin embargo, ayer tuve una visita inesperada en mi puerta. En realidad, era Rebecca quien había tomado el autobús desde la ciudad de Jared hasta la mía, ya que estaba demasiado avergonzada para llamarme, pero no quería ir a casa tampoco. No podía permitirse los boletos de autobús, así que así fue como llegó aquí después de viajar durante 10 horas. Cuando apareció, estaba exhausta y llorando. Tan pronto como abrí la puerta, comenzó a llorar inmediatamente y me dijo que había tenido razón sobre todo. Me dijo que había estado planeando sorprender a Jared, así que cuando apareció en su lugar, había sido bastante inesperado y él en realidad estaba pasando tiempo con otra chica en su casa cuando ella apareció. Cuando vio eso, lo confrontó de inmediato y le preguntó quién era y él le dijo que no se metiera en sus asuntos. Luego dijo que no eran exclusivos y que era libre de hacer lo que quisiera cuando no estaba en casa con ella, así que no tenía derecho a preguntarle sobre su vida allí. Eso obviamente la molestó porque en su mente habían estado juntos durante 2 años y ella estaba completamente comprometida con él y estaba pensando en casarse con él. Así que fue bastante hiriente y terminaron teniendo una gran pelea en su pasillo y, en un arrebato de ira, aparentemente decidió levantar su bolsa de deporte y golpearlo con ella porque estaba tan enojada y, desafortunadamente, una de las cadenas de la bolsa lo golpeó en la ceja y comenzó a sangrar profusamente. Se asustó mucho y salió corriendo, llegó a la parada de autobús y tomó el primer autobús que pudo encontrar que la llevó aquí y ahora quiere mi ayuda. Me dijo que estaba lista para aprender a ser independiente y arreglar su vida y que yo necesitaba ser quien lo hiciera por ella porque había sido independiente durante mucho tiempo, casi 10 años. Así que pensó que no habría nadie mejor para enseñarle los trucos en mi línea de trabajo y darle un trabajo. Me dijo que sabía que estaba a punto de empezar mi propio negocio y esperaba que tal vez le diera una oportunidad de trabajar allí, no como empleada, sino como socia. Era mucho para procesar para mí y antes de aceptar nada, decidí preguntarle si sabía si Jared había decidido presentar cargos contra ella o no porque si lo había hecho. No quería tener nada que ver con ella porque lo que hizo estuvo mal, sin importar lo que Jared estuviera haciendo. No tenía derecho a volverse violenta con él y eso era motivo para presentar cargos contra ella, incluso si había logrado escapar de la escena. Aún así, podía encontrarla fácilmente y podía ser arrestada por ello. En ese caso, no quería tener nada que ver con ella porque no iba a ser quien limpiara su desastre. Cuando le pregunté al respecto, fue cuando salió la verdad y me dijo que en realidad no había logrado escapar. Jared había presentado cargos contra ella y tenía que pagar una gran multa como compensación por lo que hizo, por eso estaba aquí. Le dije que de ninguna manera iba a ayudarla y le dije que regresara a casa porque no quería involucrarme en nada de esto. Se molestó mucho cuando le dije eso y me recordó la promesa que le había hecho a mi padre antes de que falleciera, pero le dije que la promesa ya no importaba porque era muy evidente para mí que era una idiota y nunca iba a hacer lo correcto, así que no iba a estar allí para limpiar su desastre. Solo quería empezar mi propio negocio y no quería que se uniera a mí porque era una carga total. Le dije que lo mínimo que podía hacer por ella era reservarle los boletos de avión para que regresara a casa, pero después de eso, estaría por su cuenta y volvería a cortar contacto con mi familia porque esto era demasiado. Había pasado solo una semana y ya había metido la pata colosalmente. Nada de esto habría sucedido si hubiera seguido mi advertencia y se hubiera mantenido alejada de ese tipo, cosa que decidió no hacer incluso después de lo que le dije. Así que estaba realmente irritada por todo y le dije que iba a reservarle los boletos de avión para que solo pudiera ir al aeropuerto y esperar allí en su lugar porque no quería que perdiera mi tiempo ya que tenía mucho trabajo que ponerme al día. No pudo discutir conmigo porque ya estaba reservando los boletos, así que se dirigió al aeropuerto en un taxi unos minutos después. Pensé que eso sería el final de todo, pero obviamente ahora mi madre está enojada por lo que hice. Cree que debería haber sido más amable con mi hermana y debería haberla aceptado como socia en el negocio ya que quería arreglar su vida y poner su acto en orden. Esta fue mi oportunidad para ser útil y la rechacé porque era demasiado egoísta para hacerlo, o al menos eso es lo que cree mi madre. No creo que haya sido egoísta en absoluto, de hecho, creo que fui bastante útil porque le reservé los boletos de avión para que regresara a casa. Obviamente, ahora tiene que encontrar la manera de pagar la multa a Jared, pero eso ya no es asunto mío, ya que ella fue quien decidió golpearlo y visitarlo a pesar de mi advertencia.
Mi madre está realmente enojada conmigo y constantemente me llama y me envía mensajes para recordarme la promesa que le hice a mi padre y decirme que no estoy cumpliendo con ella como esperaba. Así que, ¿soy yo la idiota por negarme a limpiar el desastre que hizo mi hermana a pesar de una promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte? Actualización 1. Hola, han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó y la rechacé. Mi madre ha estado tratando de contactarme por un tiempo, pero decidí bloquearla porque realmente me estaba molestando. No le debo nada a nadie para ayudarlos. Sí, le hice una promesa a mi padre, pero honestamente fui manipulada y coaccionada para hacer esa promesa, no era algo que realmente quisiera hacer. Creo que lo dejé suficientemente claro y incluso la mayoría de los comentarios dijeron que fue muy manipulador por parte de mis padres contactarme solo cuando mi padre estaba en su lecho de muerte y, aún así, fue bastante claro que solo querían que los visitara para que tuvieran alguna esperanza de que ayudaría a Rebeca más tarde. A medida que se iba, todavía me manipuló para que hiciera algo por la niña dorada de la familia. Es realmente increíble, solo les importó ella, nunca les importé yo. No importa qué tipo de relación compartiéramos, todavía era mi padre y dolía verlo morir, pero ya no sé cómo sentirme al respecto. No lo extraño realmente, ya que nunca tuve una buena relación con ninguno de ellos y durante los últimos 10 años no he tenido contacto con ellos, pero me siento un poco decepcionada. Fue mi error creer que las cosas podrían cambiar entre todos nosotros o que mi familia podría llegar a preocuparse por algo que no fuera mi hermana. Supongo que eso nunca va a pasar de todos modos. Puedo preocuparme por muchas más cosas que no tienen nada que ver con mi hermana y eso es lo que voy a hacer. Voy a centrarme en empezar mi propio negocio ahora, no importa qué. Nadie va a detenerme. Ya perdí el enfoque una vez y no fue bueno para mí, no voy a dejar que vuelva a suceder. Actualización 2. Hola, Rebeca se puso en contacto conmigo hoy. Supongo que olvidé bloquearla. Me envió un mensaje diciendo que había logrado pagar la multa y que no necesitaba más mi ayuda. También me dijo que mi madre estaba realmente decepcionada y que nunca quería volver a verme. Supongo que eso está bien para mí. Yo tampoco quería volver a verlos. Solo me querían por mi dinero, no por quién soy como persona y nunca iban a arrepentirse de cómo me trataron toda mi vida y lo sabía. Así que después de leer ese mensaje, ni siquiera me molesté en responder y simplemente la bloqueé. Ya terminé con esto. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses y solo quería darles una pequeña actualización sobre cómo va mi proyecto empresarial. El modelo de negocio está casi completo y hasta ahora cada inversor con el que he hablado ha expresado mucho interés en mi negocio. Creo que voy a renunciar a mi trabajo y presentar mi renuncia en un par de días porque finalmente estoy lista para el siguiente capítulo. Una vez más, no tengo contacto con mi familia y las cosas nunca han sido mejores para mí, honestamente. Creo que volver a no tener contacto con ellos fue la mejor decisión que pude haber tomado y este negocio será mi nueva familia ahora.